Hola, soy Marjorie Rojas y les doy la más cálida bienvenida al Congreso Virtual El Poder de Tus Palabras, donde descubrirán la herramienta más valiosa que poseen y aprenderán a usarla para transformar su vida, sus relaciones y sus negocios. En esta oportunidad nos acompaña Minor Hernández, un misionero quien nos hablará acerca del impacto espiritual que tienen nuestras palabras. Es un honor para mí presentarles a nuestro invitado. Minor Hernández Vega es un misionero costarricense quien junto a su esposa e hijos se dedica a tiempo completo a servir a Dios. Minor realizó sus estudios en electrónica, laborando en el área de telecomunicaciones por 7 años en el Instituto Costarricense de Electricidad y luego por 17 años en la transnacional Nokia como Technical Project Manager, donde renunció para dedicarse a tiempo completo a su llamado espiritual. En octubre de 1995, Minor tuvo un encuentro personal con Dios, tomando la decisión de abrirle su corazón a Jesucristo como su Señor y Salvador en el Centro Internacional de Teoterapia Integral, CENTI, donde posteriormente realizó todo el proceso de formación teórica y práctica en teoterapia, liderando grupos de jóvenes, preadolescentes y parejas. Desde diciembre del 2013 hasta enero del 2017, sirvió junto a su esposa como director de la iglesia local del CENTI en San Isidro de Coronado. Posteriormente, tomaron la decisión como familia de servir a Dios como misioneros de tiempo completo, renunciando a sus trabajos y desde febrero del 2017 a la fecha, llevan a cabo la misión en la iglesia local de CENTI en Desamparados, San José, Costa Rica. Hola Minor, bienvenido, qué gusto tenerte aquí con nosotros hoy compartiéndonos tus experiencias, tu conocimiento y bueno, tu valioso tiempo. Marjorie, muchas gracias más bien a ti por tu invitación y esperando que sea de provecho este tiempo con respecto a un tema tan importante, tan vital como es el que vamos a hablar hoy. Claro que sí. Minor, ayúdanos a conocerte un poquito más. Contanos cuándo y cómo fue que descubriste el poder de tus palabras. Bueno, para empezar, uno siempre quisiera decir que algo de forma positiva, ¿no? Yo quisiera decir que descubrí el poder de mis palabras de una forma positiva, constructiva. Sin embargo, no fue así. Tengo que contarte, y mi mamá no me deja mentir al respecto, que en mi infancia yo era bastante iracundo y en la adolescencia eso realmente no mejoró, sino que se empeoró. No que yo fuera físicamente violento, pero sí verbalmente. Y precisamente en esa época fue cuando descubrí el poder de las palabras, el poder negativo de las palabras, las heridas que se pueden causar con las palabras, especialmente a la gente que uno más ama, ¿no? Me queda claro mis recuerdos discutiendo en mi casa, principalmente con mi madre, de manera muy altanera y llevarle hasta las lágrimas. Cuando discutía, insultaba a mi mamá, a mis hermanos, y realmente veía en ellos el quebranto, ese dolor, pues era cuando yo podía bajar la ira y reconocer el daño que había hecho. Lamentablemente ese tipo de situaciones fue bastante frecuente y heridas que uno causa cuando habla, las causa muy rápido y pueden tomar mucho tiempo realmente en sanar. Minor, ahora sos una persona que trabaja mucho con las palabras, de hecho, y sos un guía espiritual para otras personas. ¿Cómo fue que pasaste de tener esa experiencia, pues, amarga con tu familia, ahora ser justamente luz para otros a través de las palabras? Bueno, tengo que decir que en muchas cosas que uno podría mencionar, pero a propósito de las palabras, tengo que decir que precisamente fue una palabra la que tal vez marcó mi vida. Te cuento, yo a los 21 años era una persona totalmente rebelada contra el mundo, rebelado realmente en una crisis personal. Tenía un concepto bastante bajo de lo que era la vida cristiana. Para mí era como una muleta para el perdedor, o realmente tenía un concepto bastante bajo. Y sin embargo, en mi vida normal yo era una persona casi invisible. Cuando yo estaba a punto de graduarme en mi colegio de bachillerato, me recuerdo bien que yo estaba listo en la fila para graduarme, ya para recibir mi título, y la gente me preguntaba, ¿usted estaba en este colegio? Yo nunca lo vi. Y la verdad es que mi vida era así, un poco invisible. Yo empecé a trabajar y a los 3 años todavía mi jefe
me decía mal mi nombre, ¿no? Que de por sí no es un nombre muy común. ¿Por qué traigo a esto? Porque habían personas que me invitaban siempre a un pequeño grupo de oración, donde se reunía un pequeño grupo a estudiar la Biblia, a estudiar principios bíblicos. Y la verdad es que yo en medio de la crisis decidí ir un día, claro, con una actitud bastante negativa, ni siquiera aceptaba de lo que se estaba hablando, pero al final hablé con la persona que dirigía ese grupo. Ella me preguntó mi nombre, qué hacía yo. La verdad es que yo no le tomé mucha importancia, sin embargo, como un mes después de eso yo decidí regresar. Y cuando yo regresé, esa persona que dirige el grupo, su nombre es Rafael, me llamó por mi nombre. Increíble que entre todo lo que yo vivía, lo que marcó la diferencia para que yo pudiera aceptar lo que estuvieran hablando, acercarme y realmente poder escuchar el mensaje que se quería dar, fue que una palabra, fue que alguien se acordó de mi nombre. Y pues ahí empecé, en mi cambio, como le digo, a los 21 años, fue una transformación total. Fue darle la oportunidad de realmente conocer que la vida cristiana es más una relación con Dios, que te cambia, que te sana, que simple misticismo o ritos. Perfecto, Minor, qué cambio de veras. Y bueno, es un cambio que fue permanente porque ya llevas cuánto tiempo, digamos, justamente desde que iniciaste esa nueva vida. Bueno, ahí fue 24, ya son 24 años, realmente. Ya revelamos tu edad, eso sí que fue un misterio revelado. Sí, 24 años, bueno, prácticamente 24 pronto, pero realmente fue eso, ¿verdad? Lo que empezó ese cambio. Una palabra, alguien que estuvo dispuesto a hablarme de Dios, alguien que estuvo dispuesto con sus palabras realmente a confortar ese vacío que yo tenía en mi existencia, ¿no? Pero fueron palabras siempre. Y Minor, qué interesante el testimonio que nos compartís porque fue a través de tu nombre, o sea, sentiste un llamado personal. Esto que nos hablas de que te habías sentido invisibilizado antes y que alguien en una reunión tan clave, en un momento tan necesario en tu vida, te llamara por tu nombre. El nombre, definitivamente, el nombre que llevamos cada uno no es casualidad. Así que, bueno, esta es una gran historia para iniciar este tema que nos traes hoy, para también ubicarnos de que somos cuerpo, alma y espíritu. Y justamente quisiera entrar preguntándote, ¿qué significa estar vivo espiritualmente? Muy bien, Marjorie. Realmente lo que voy a hablar está basado en lo que es la Biblia, que nosotros consideramos es la palabra de Dios. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta a la hora de responder esta pregunta es lo que la misma Biblia nos enseña al respecto acerca de la condición espiritual de todo hombre, ¿no? La Biblia enseña que todo hombre en su estado natural está espiritualmente muerto. El apóstol Pablo en una carta a los Efesios decía que todos nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y obviamente al estar vivo físicamente, esta muerte se refiere a una muerte espiritual. Nosotros estamos muertos espiritualmente, incapaces de acercarnos a Dios, incapaces en nuestro estado natural de tener una relación con Él. Por eso es que se hace necesario un segundo nacimiento, uno que es espiritual, lo que muchas veces se llama nacer de nuevo o la regeneración. Este nacer espiritualmente y la necesidad de nacer espiritualmente puede ser un concepto difícil muchas veces de entender. De hecho, la Biblia nos cuenta en el libro de Juan que el Señor Jesús hablaba con un hombre prominente del Consejo de Gobierno judío llamado Nicodemo y le hablaba acerca de la necesidad de nacer espiritualmente. Y este hombre le decía, ¿cómo puede uno siendo viejo volver a nacer? ¿Puede acaso uno meterse otra vez por segunda vez en el vientre de su madre? Pero lo que Jesús se refería era a un nacimiento a la vida espiritual, un nacimiento que se da por la fe en Jesucristo. Entonces, el hombre en su estado natural está espiritualmente muerto. ¿Qué significa tener vida espiritual? Pues significa que tenemos vida nuevamente de forma espiritual,
que es un cambio total, somos hechos nuevos, nacemos nuevos, somos hechos nuevas criaturas a través de la fe en Jesucristo, para entonces ahora sí tener una relación con Dios, para ahora sí poder escuchar su voz, para ahora sí poder buscarle. No solamente tenemos una relación que antes no podíamos tener, sino que ahora somos hechos hijos y tenemos parte de su naturaleza. Así que estar espiritualmente vivo significa que estamos en una relación permanente, viviente con el Señor, una relación que no se va a romper. Maynor, con tu historia nos contabas ese impacto que tuvo esta persona con sus palabras en tu vida, pero a nivel general, ¿cuál dirías que es el impacto que tienen las palabras a nivel espiritual? Bueno, las palabras dependen muchísimo de quien vengan. Espiritualmente hablando, la palabra que importa, la palabra que tiene poder es la palabra de Dios, que cuando nosotros nos referimos a la palabra de Dios, nos referimos a lo que está escrito en la Biblia, que creemos que fue escrito directamente inspirado por Dios. Las palabras importan de quien vengan. Por ejemplo, si uno está en la calle y pasa un extraño y te dice algo halagador o te dice una ofensa, pues realmente uno no le toma mucha importancia porque es una persona que ni siquiera conoce. Pero si alguien cercano a ti te dice una ofensa, pues realmente eso va a impactar tu vida. Espiritualmente nosotros creemos eso. Nuestras palabras en sí no son las más importantes, sino las palabras que Dios dice de nosotros. No es el poder de nuestras palabras, sino el poder de la palabra, lo que Él dice de nosotros, lo que realmente marca una diferencia en nosotros, porque marca nuestra identidad. La mayoría de personas, cuando hablamos de la identidad, de lo que creen que son, lo obtiene uno del trabajo, dos de sus relaciones o tres de las cosas. Muchas veces usted le pregunta a alguien, ¿quién eres? Y él le dice, bueno, soy un contador, soy una educadora, soy abogado. Eso es lo que uno hace, no es lo que uno es, no es la identidad. Otras personas lo basan en las relaciones. Hay personas que dicen, yo soy una mamá feliz, yo soy un jefe. Otros en sus posesiones, ¿no? En lo que tengo, mi casa, mi empresa. El problema es que todas esas cosas, si nosotros ponemos nuestra identidad ahí, todas esas cosas las podemos perder o pueden cambiar. Si yo creo y me estoy hablando palabras de que soy valiente, puedo tener un momento de cobardía y a pesar de que muchos años yo creí que era una persona valiente, cuando me acobardé, toda mi identidad, lo que creía, se derrumba. Ese es el poder espiritual de las palabras. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que el poder está en lo que Dios dice y eso nunca cambia, nunca muta, nunca deja de ser. Si uno basa la vida en los hijos, pues los hijos crecen y se van y entonces queda un gran vacío. Si basa en el empleo, por ejemplo, en el trabajo, usted lo puede perder y entra en una crisis existencial. Si uno basa la vida en lo que alguien dijo de ti, si esa persona se va, ¿qué queda? La importancia de las palabras, espiritualmente hablando, es la palabra que Dios nos dice porque precisamente como mencionaba, su palabra nunca cambia. Él es siempre confiable. No importa cuánto tiempo pase, no importa si le pagamos mal, no importa lo que pase, las palabras que Él dice de nosotros son verdad y son verdad siempre. Él dice que somos hijos, después de lo que hablábamos de tener vida espiritualmente, que somos especial tesoro, que somos únicos. Eso nunca va a cambiar. Y en eso yo sí puedo confiar. En eso sí puedo basar mi identidad. Y así es como las palabras tienen un efecto en mí, pero son las palabras que Él dice las que tienen ese poder en mi vida. Muy bien. ¿Son las palabras portadoras de vida o muerte? Sí, definitivamente. De hecho, hay un proverbio en la Biblia que dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Siempre que hablamos hay muerte, como contaba en mi testimonio. Siempre es más fácil destruir que construir. De hecho, la Biblia dice en otro pasaje que todos nosotros ofendemos muchas veces y que si podemos dominar la lengua seríamos hombres perfectos y podríamos controlarnos en todo sentido. La Biblia nos habla que la lengua es un fuego, aunque es pequeño, es un mundo de maldad lleno de veneno mortal. La lengua es un pequeño fuego, pero puede encender un gran bosque. Y los hombres, a pesar de que podemos domar muchas criaturas, se pueden domar leones, se pueden domar fieras, pero la lengua no se puede domar.
entonces se produce muerte. ¿Por qué? Porque todo esto tiene su principio, tiene su origen en el corazón. La lengua, las palabras que nosotros hablamos, realmente lo que expresan es el dictado de nuestro corazón. Las palabras que usted y yo hablamos son simplemente la expresión de nuestro corazón. De hecho, hay un pasaje famoso de la abundancia del corazón, habla la boca. Lo que hay que cambiar para que ya no hayan palabra de muerte, sino palabra de vida, es cambiar nuestro corazón. Había un matemático famoso y físico francés en el siglo XVII, Pascal, que decía que en el corazón de todo hombre había un vacío que tenía la forma de Dios y que solo Dios podía llenarlo. Cuando Dios viene a través de ese nacimiento espiritual, llena nuestra vida, cambia nuestro corazón, nos da uno totalmente nuevo, nos da uno de carne, entonces todo cambia. Somos totalmente cambiados radicalmente. De hecho dice que el corazón alegre hermosea el rostro, hasta nuestra apariencia cambia. Y nuestras palabras entonces son palabras de agradecimiento, palabras de ánimo, palabras de confort, palabras de vida, porque nuestro corazón está cambiado y eso se refleja en todo lo que hablamos, en todo lo que hacemos. Si me permites, hay una prueba que a mí me gusta mencionar a esto. Es un hombre llamado Andrew Sims. Él fue presidente del Colegio Real de Psiquiatría del Reino Unido y él tiene un libro que se llama ¿Es la fe una ilusión? ¿Por qué la religión es buena para tu salud? Y me permito leer lo que habla él del efecto ventajoso de la fe en nosotros, en lo que hablamos, en la salud física y mental. Dice, en la mayoría de estudios, la participación religiosa está correlacionada con el bienestar, la felicidad, la satisfacción con la vida, la esperanza, el optimismo, el propósito, el significado de vida, una mayor autoestima, una mejor adaptación al duelo, un mayor apoyo social, menos soledad, menos tasas de depresión, una recuperación más rápida de la depresión, menores tasas de suicidio, menor tendencia hacia el suicidio, menos ansiedad, menos psicosis, menor tasa de uso de alcohol, de drogas, menos delincuencia, actividad criminal, mayor estabilidad marital, y así continúa. Este cambio se da porque nuestro corazón es cambiado, y entonces nuestras palabras son reflejo del cambio interno que ha pasado en nosotros. Minor, en todo esto que nos estás compartiendo y en este estudio que nos acabas de detallar, realmente lo que veo como hilo conductor es la fe. ¿Podrías, por favor, definirnos qué es la fe? Claro, definitivamente ese es el hilo conductor. Típicamente, una persona cristiana definiría la fe de acuerdo a un pasaje de la Biblia. Hebreos 11:1 dice, es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay tres palabras que describen ahí la fe: certeza, esperanza y convicción. Pero si pusiéramos una sola palabra, la fe es confiar. Pero no es confiar en cualquier cosa, sino confiar plenamente en Dios. Es confiar y tener esa convicción plena en lo que Dios ha revelado de sí mismo y lo que Dios dice de sí mismo en la Biblia. Nuestra fe, espiritualmente hablando en el mundo cristiano, se refiere o está basada en Dios, en lo que dice su palabra, en lo que Él mismo dice que es. La fe no llega por esforzarnos en creer, por convencernos a nosotros mismos de pensar positivamente. La fe, cuando hablamos desde un punto de vista cristiano, tiene que ver que no es un esfuerzo por creer, sino que la fe viene de Dios, viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahí en la Biblia es donde Dios revela su carácter. Por ejemplo, Él dice que es todopoderoso, y entonces cuando nosotros estamos en una circunstancia, creemos que Él es todopoderoso. Si estamos en una circunstancia difícil, en una prueba, creemos que Él todo lo puede para sacarnos adelante. Eso es la fe, es confiar plenamente en lo que Dios dice en su palabra. ¿Y qué sucede entonces cuando a nuestras palabras le añadimos fe? Okay, cuando a mis palabras, que básicamente mis palabras tienen que ser lo que dice Dios, le ponemos esa fe, es cuando vemos realmente una transformación en nuestra vida. Si Dios dice algo y nosotros creemos en ese algo que nunca va a cambiar, es cuando podemos entonces sí avanzar en nuestra vida, dirigirnos hacia lo que Él quiere. Un ejemplo tal vez sencillo,
Muchas veces nosotros hablamos de las heridas del pasado, de las heridas que han causado nuestro pasado. A lo que la gente normalmente llama heridas, la Biblia realmente lo ve como consecuencias de nuestro pecado o del pecado de otro. Cuando uno habla normalmente, la gente dice que para sanar esas heridas del pasado, lo que se requiere es tiempo. La Biblia, por el contrario, y hablando de la fe, nos enseña que las consecuencias de nuestra vida, de las acciones del otro, lo que necesitan es ser perdonadas, si es que alguien causó eso, o nosotros necesitamos pedir perdón si es que nosotros hemos ofendido. Las heridas piden tiempo, miran hacia atrás, miran hacia el poder destructivo del pasado. La fe, por el contrario, mira con esperanza al futuro. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que ya el pasado no tiene poder en nosotros, excepto el poder que nosotros le asignamos o le permitimos tener. Entonces, si yo creo que Dios me llama a eso, en las palabras que dijo Dios, pongo mi fe, es como realmente tengo sanidad. ¿Quedan consecuencias de nuestro pasado en nuestra vida? Sí, pero la fe nos da la certeza y nos da la esperanza de que la gracia de Dios, de que su regalo inmerecido bastará para poder sobrellevarlas. Si yo tengo fe en Dios, en las palabras que Dios dice, entonces, por ejemplo, ya no va a haber tristeza en nosotros porque sabemos que su gozo puede quitar cualquier tristeza. Porque la Biblia lo dice, porque su palabra lo dice, y yo lo creo. No habrá un vacío que su suficiencia no pueda llenar, no habrá un dolor que su misericordia no pueda aliviar. Entonces realmente nuestra fe está en creer lo que Dios dice, que eso será verdad. Y si Dios lo dice, entonces tenemos la certeza de que siempre va a suceder. Minor, así como vamos al gimnasio para fortalecer nuestro cuerpo, estar en forma, ¿qué podemos hacer para fortalecer nuestro espíritu? Bueno, como lo dices, si fortalecemos nuestro cuerpo con ejercicios, hay ejercicios que son necesarios realizar para fortalecer nuestro espíritu, nuestra vida espiritual. El primero es estudiar la Biblia. Como decía ahora, nosotros consideramos que la Biblia es la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, la Biblia es nuestro alimento. Es la que es útil para enseñarnos, para corregirnos, nos corrige cuando estamos equivocados, nos enseña a hacer lo correcto. ¿Cómo sabemos nosotros las palabras que Dios dice para poder tener fe en ellas? Pues lo primero que tenemos que hacer para ejercitarnos es estudiar esa palabra, es estudiar la Biblia para conocer los principios que Dios establece. Lo segundo es que nosotros tenemos que orar. Orar es hablar con Dios, es conversar con Él. Es decirle y poner delante de Dios, abrir nuestro corazón a Él, exponerle cómo estamos, sabiendo que ya lo escuchamos a través del estudio de la Biblia, pues es expresarle cómo nosotros realmente estamos, cómo nos sentimos. Es tener intimidad con Él. Es como cuando tú tienes un buen amigo o hablas con tu esposa, con tu pareja, son esos tiempos de intimidad para hablar, para conversar, para conocerse. Entonces, primero tenemos que estudiar la Biblia, después tenemos que orar, y hay dos cosas muy importantes en el ejercicio espiritual, que no es solamente lo que yo recibo, sino que tenemos que practicarlo. Realmente lo que nosotros recibimos cada día, tenemos que ponerlo en práctica, tenemos que vivirlo. Si no, realmente no vamos a crecer. Uno no puede aprender natación en una revista, uno tiene que tirarse al agua. Entonces la práctica realmente es lo que nos ejercita espiritualmente, y finalmente siempre nosotros tenemos que estar enfocados en el dar, en compartir. Entonces parte del ejercicio es compartir lo que Dios está dando a nuestra vida, lo que Dios nos está enseñando. Entonces, Marjorie, yo resumiría en esos 4 puntos: estudiar, orar, practicar y compartir. ¿Y qué sucede si no fortalecemos nuestra vida espiritual? Bueno, es sencillo, es lo mismo cuando no fortalecemos nuestra vida física. Si nosotros no fortalecemos nuestra vida espiritual, no vamos a crecer, no vamos a madurar y por ende no vamos a fructificar.
Si usted planta un árbol, usted espera que el árbol crezca y produzca fruto. ¿Por qué? Porque nosotros todos estamos diseñados para hacer fruto, para llevar fruto, no para ser estériles. ¿Cuál es el ciclo de la vida? ¿No? Todos los seres vivos cumplen un ciclo de la vida, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Espiritualmente hablando, nacemos, como lo conversamos anteriormente, y luego empieza un proceso de crecimiento, un proceso de madurez. Si no fortalecemos la vida cristiana, la vida espiritual, pues no vamos a crecer, vamos a seguir siempre como niños y no vamos a cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Es normal que un niño necesite acompañamiento en los primeros años, físicamente hablando, pero después crece, después hace cosas por sí mismo, después se realiza. Es igual en la vida espiritual. Si no nos alimentamos, si no nos ejercitamos, si no fortalecemos nuestra vida espiritual, vamos a ser niños cuando deberíamos ya ser grandes. No vamos a encontrar el propósito de Dios. El propósito de Dios siempre es que nosotros fructifiquemos, siempre es que crezcamos, siempre es que maduremos. Y la meta nuestra de la maduración, de la madurez, es realmente llegar a ser más como Cristo. Ese es el propósito de crecer, cada día ser más como Él. Minor, en muchas religiones y la misma Biblia lo habla acerca de la vida eterna. ¿Cómo determinan nuestras palabras la vida que podríamos llevar una vez que partamos de esta que conocemos? Sí, este es un punto muy importante, Marjorie. Como lo dices, la Biblia menciona en Romanos, dice textualmente que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La Biblia dice también en Efesios que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino que es don de Dios, y dice no por obras para que nadie se gloríe. Contrario a la creencia muchas veces en el mundo de que nuestro destino eterno lo definen nuestras obras, si somos buenos, si nos comportamos bien o el bien que hacemos, realmente nosotros entendemos en la Biblia que nuestro destino eterno lo define la fe en Jesús, y esa fe tenemos que confesarla con nuestras palabras. Entonces, la confesión de nuestras palabras declara y confirma y sella la creencia de nuestro corazón. Ahora, esa creencia no es una creencia intelectual simplemente, sino es una creencia que expresa realmente dependencia y confianza personal en Dios, ¿no? Implica sometimiento a la voluntad de Dios, y entonces luego yo hago una confesión con mis palabras de lo que ha marcado ya mi corazón, de lo que ha sellado ya mi corazón. Entonces, las palabras son esa puerta, cuando yo confieso en la fe, en esa creencia, es la puerta a esa vida eterna. Una vida eterna que no empieza cuando morimos, sino que empieza desde el momento en que nosotros tenemos ese nuevo nacimiento, desde el momento en que lo confesamos verdaderamente creyendo. Ahí empieza una relación en la que vamos a conocer cada vez más a Dios, en tiempo sí, pero también en calidad. Eso es la vida eterna, ¿no? Minor, me pongo a pensar en que esto que nos estás compartiendo es como un regalo, no es algo que nosotros podamos producir por nosotros mismos. Hablas de un regalo por gracia y por misericordia de Dios y aceptamos ese regalo, pero ¿existe alguna forma en que podamos perderlo? Aunque no es algo que nosotros mismos podamos alcanzar por nuestros esfuerzos, por nuestras obras, ¿pueden nuestras obras, después de haberlo recibido, hacer que lo perdamos? Realmente la enseñanza cuando vamos a la Biblia es que si una persona verdaderamente ha creído, verdaderamente tiene fe, no lo puede perder. Uno no puede perder lo que no tiene. La Biblia dice, quien tiene al Hijo tiene la vida eterna. No habla de una vida temporal, no dice quien tiene al Hijo, refiriéndose a Jesús, no dice quien tiene a Jesús tiene una vida temporal hasta que sus obras lo lleven a otra cosa. No, realmente dice, si tenemos al Hijo, tenemos vida eterna. Esa vida eterna empieza ahí, y nuevamente nuestra certeza está en lo que Dios hace. Si nosotros realmente hemos creído,
si realmente hemos tenido un arrepentimiento, hemos tenido ese cambio de conducta, si realmente nuestro anhelo es estar con Dios, si realmente nuestro anhelo es agradarle, no hay forma en que nosotros podamos perder algo que Dios nos dio por regalo. Muy bien. Maynor, ¿hay algún libro que puedas recomendarnos para justamente complementar este tema? Porque es un tema muy profundo. Realmente estos minutos que compartimos aquí pues son apenas una pincelada, pero es un tema que muchas veces incluso genera más preguntas. Sí. ¿Podrías hacernos alguna recomendación para después de esta conferencia nuestros amigos de la audiencia puedan enriquecerse un poco más y solventar también sus dudas? Sí, claro. Hay un libro que habla precisamente del poder de las palabras y se llama así, El poder de las palabras y la maravilla de Dios. Es de John Piper. Es un libro que, como tú dices, habla de este tema. Pero hay un libro que yo ampliamente recomiendo y está en la Biblia, es el libro de Proverbios. Son 31 proverbios, uno para cada día. Ahí habla muchísimo acerca de las palabras, del poder de las palabras, de la sabiduría. Y yo creo que todos tenemos al alcance nuestro, en nuestra casa, ahora con la tecnología, en nuestros celulares, en nuestras tablets, tenemos la Biblia al alcance de todos. Y este libro de Proverbios realmente es uno que recomiendo que sea de lectura diaria. Como tú dices, Marjorie, es un tema difícil. De hecho, es difícil de comprender y no se puede comprender lo espiritual si no se tiene ese nuevo nacimiento. Realmente quedan muchas preguntas, salen cada vez más preguntas, pero es un tema muy interesante y un tema del que se puede hablar muchísimo. Bueno, Maynor, hemos llegado casi ya al final de esta conferencia, pero quiero darte el espacio para hacer un ejercicio en este momento. Me estoy atreviendo a hacerlo. Si hay alguien de la audiencia en este momento que esté sintiendo que no tiene esa vida espiritual y quisiera tenerla, y en su intimidad, en su corazón, sepa que está ese vacío que, como vos mencionaste hace un rato, es un vacío que tiene solamente la forma de Dios, ¿qué palabras les dirías brevemente a esa persona? Bueno, primero yo le diría que es necesario algo que la Biblia nos llama, que es arrepentimiento. El arrepentimiento es rendirse, es reconocer que en nuestras fuerzas no podemos, que no sabemos todas las cosas, que necesitamos definitivamente a alguien que nos salve, y esa salvación nosotros creemos firmemente que está únicamente en Jesucristo. Yo creo que es necesario reconocer nuestras faltas, reconocer que necesitamos de Dios y volvernos a Él. Yo creo que siempre Él está dispuesto, cuando nosotros vamos con un corazón humilde, con un corazón humillado, no con altivez, Dios siempre está dispuesto a recibirnos. Si tú estás escuchando esto, busca de Dios realmente y puedes hacerlo cara a cara con Él en una oración sincera. No es necesario dar muchas vueltas o buscar lugares especiales. Realmente lo que se requiere es la intimidad tuya con Dios. Reconocer que le necesitas, reconocer que necesitas un cambio en tu vida y reconocer que Él es esa solución, que Él es ese camino, que Él es la salvación. Yo creo que vas a tener una vida muy diferente, viendo la vida totalmente de otra forma, teniendo entendimiento y pudiendo escuchar las cosas espirituales, porque cuando uno habla de temas espirituales, tiene que entender, la Biblia también nos dice, el hombre natural, las cosas naturales, las cosas espirituales le son locura. Cuando a mí me hablaban de estas cosas me parecía locura. Y por eso muchas veces lo deseché, hasta que pude rendirme, hasta que pude arrepentirme, hasta que pude realmente decirle a Dios personalmente que lo necesitaba,
y que le daba esa oportunidad de actuar en mi vida como vino realmente un cambio. Y esa es la invitación, ¿no? A conocer de Dios, a buscarle, a estar con Él. Muy bien, y con esa invitación nos quedamos y Maynor, te extiendo mi agradecimiento por este tiempo tan especial que has compartido con nosotros, por tu testimonio, por toda esta sabiduría y tus consejos. Muchísimas gracias. No, Marjorie, siempre estamos a la orden y realmente lo que yo trato de hablar es simplemente lo que está en la Biblia. Como hemos hablado todo este tiempo, nuestras palabras no es la motivación, realmente es lo que Dios dice en su palabra y cuál fielmente exponemos nosotros eso, lo que trae un cambio y lo que tiene poder. Así que nuevamente agradecerte a ti y a todos los que están viendo esto por el tiempo, por la oportunidad de dar este mensaje que realmente es lo que ha cambiado mi vida y por eso lo quiero compartir. Muy bien. Y amigos, amigas, a ustedes los invito a conocer más de Maynor Hernández, de su labor en la iglesia, en el Ministerio Senti, que es el lugar que él lidera. Y también aquí en su página pueden encontrar su biografía, los enlaces a sus redes sociales. Pueden hacerle preguntas también o comentarios acerca de este tema que él nos ha compartido el día de hoy. Y también quiero extenderles a ustedes mi gratitud, mi agradecimiento por haber estado aquí con nosotros, aprendiendo, creciendo, y los invito a seguir con los demás temas del Congreso porque hay mucho más. Muchísimas gracias y seguimos en contacto.